Bueno, este ejemplo nos dice determinar la probabilidad de que exactamente dos de los tres hijos de una pareja sean varones. Entonces suponga que es igualmente probable dar a luz a un niño que una niña y que el género de cualquier hijo no influye en el género del otro. Entonces aquí sería la regla 2, ¿verdad? Entonces, bueno, vamos a darles tiempo. Entonces, solo estoy repitiendo lo último que dije, ¿verdad? Entonces aquí la solución dice que el mayor obstáculo aquí es identificar correctamente el espacio muestral. Esto implica más que trabajar solo con los números 2 y 3 que se dieron en el planteamiento del problema, es decir, de 3 nacimientos, ¿cuál es la probabilidad de que 2 de los 3 hijos de la pareja sean varones, ¿verdad? Entonces el espacio muestral consiste en 8 diferentes formas eh, en que 3 hijos pueden presentarse en 3 nacimientos distintos y las listamos al margen, es decir, esto. Como los 8 resultados son igualmente probables, usamos la regla 2. De los 8 posibles resultados, 3 corresponden exactamente a 2 varones. Así que, pero me quiero enfocar ahorita acá, ¿verdad? Es decir, este tipo de ejercicios tenemos, pero se observa bien, sí. Sí, Luis. Bien, entonces aquí, ahí le puse aumento, ¿verdad? Puse lupa. Entonces, se dice que hay 3 nacimientos, entonces se hacen todas las posibles combinaciones, es decir, la primera combinación es que todos van a nacer niños. La otra es que el primero va a ser niño, el segundo niño, y la tercera niña. Es decir, se hacen estas combinaciones de manera de no repetir, ¿verdad? La tercera combinación es que primero nace niño, después niña y después niño. Entonces, y así, ¿verdad? Entonces, todas estas combinaciones se observan, son distintas, ¿no? Entonces, no me voy a enfocar en ejercicio, voy a tratar de no poner mucho de esto, pero para que se entienda, para que ejerciten, voy a poner unos, no tan como este, ¿verdad? Porque lo que me interesa no es los temas más de adelante, pero es importante que esto se entienda, ¿verdad? Que se practique, ayude a entender lo demás. Entonces, en probabilidad se maneja eso. Entonces, aquí se hacen 8 formas, ¿verdad? Este es el espacio muestral. Todos estos son sucesos compuestos, ¿verdad? Entonces, las 8 formas diferentes de que pueden ocurrir los nacimientos, eh, eh, el género de los niños que puede ocurrir en 3 nacimientos. Y se remarca en negritas, está enfocado en negritas, los que corresponden a lo que se busca, ¿verdad? La probabilidad que nazcan 2 niños y una niña. Entonces, puede ser esta combinación niño-niña, niña, es decir, 2 niños primero y por último la niña, que primero salga un niño, después la niña y después un niño, o esta, que la primera sea el nacimiento, sea una niña y los demás, el segundo y el tercero, sean niños. Bueno, entonces, de acuerdo a la probabilidad que nos piden, pero hay que hacer las otras, ¿verdad? Las otras probables que pueden ocurrir, ¿verdad? Entonces, que son 8, ¿verdad? Las que ya no son lo que se quiere calcular la probabilidad, ¿verdad? Sino que, entonces, la probabilidad de que en 3 nacimientos hayan 2 varones en 3 nacimientos va a ser igual 3 sobre 8, es decir, 0.375, con 3 cifras decimales significativas. Ya vamos a ver más adelante qué es eso significativo. Entonces,
La probabilidad es de 3 de 8 o 0.375, que esto sale de dividir 3 entre 8. ¿Por qué? Porque de 8 esos 3 nacimientos pueden ocurrir de 8 maneras, pero la probabilidad de que en esas salgan dos varones en esos 3 nacimientos solo van a ser 3 formas. Entonces, la forma es la regla 2, 3 forma que puede ocurrir entre 8 de todas las posibles, y esto me da la probabilidad 0.375. Bien, entonces, interpretación que existe una probabilidad de 0.375, si se multiplica por 100 va a ser 37.5%, de que si una pareja tiene 3 hijos, exactamente 2 de ellos sean niños varones. Entonces, eso se calcula. ¿Qué es lo que puede llevar un poco de tedio, verdad? En las formas posibles. Pero voy a procurar no poner mucho de esto, porque la verdad que me interesa los temas de más adelante. Pero que, como repito, siempre es importante conocerlo, ¿verdad? Entonces, este es un caso de la regla 2, ¿verdad? Porque son posibilidades, ¿verdad? Que pueden ocurrir en el futuro. La regla 1 es de lo que ya ha ocurrido, ¿verdad? Y esto es de lo que puede ocurrir. Entonces, se listan acá todas las posibles formas, como pueden ocurrir esos 3 nacimientos, y ninguna de estas formas se repite, ¿verdad? Bien. Donde está dando problemas un poco esto de la señal. Dice, siguiente diapositiva, cualquier suceso imaginable puede ser imposible, ¿cierto? O algún punto intermedio. Es decir, que la probabilidad en notación decimal puede ser o 0 o 1 o un número entre 0 y 1. Y las tablas así lo manejan, ¿verdad? Solo manejan números menores que 0. Entonces, nos dice, vea la figura 4.2. Lo voy a aumentar acá. Disculpen, ¿miran bien ustedes la pantalla? ¿O se mira algo que a mí me está Se una mira señal? bien. ¿Ustedes miran bien? Sí. Que a mí me están, se me ponen una imagen ahí que no, pero yo creo que solo es a mí, ¿verdad? Entonces, No, sí aparece un cuadrito en medio, no sé, no sé, amarillo. bueno, un poquito más pequeño, dice, la probabilidad de un suceso imposible es 0, ¿verdad? Es decir, si un suceso de que, por ejemplo, un poco chistoso, ¿cuál es la probabilidad de que un hombre quede embarazado? Pues, así como, eso es 0, ¿verdad? Entonces, un poquito así, exagerado, y ahí disculpando ese ejemplo, ¿verdad? O sea, entonces, un suceso imposible es 0. Ahora, la probabilidad de que un suceso que ocurrirá con certeza es 1. Es decir, la probabilidad solo puede ser o 0 o un número entre 0 y 1 o 1, ¿verdad? Si es imposible, la probabilidad es 0. Si la probabilidad de un suceso que ocurrirá con certeza es 1, es que es 100% posible, ¿verdad? Y para cualquier suceso A, la probabilidad de A se encuentra entre 0 y 1, inclusive. Es decir, esta en notación matemática, la mayoría de probabilidades son entre 0 menor igual que probabilidad de que ocurra el suceso y menor igual a 1, ¿verdad? Entonces aquí en la gráfica se muestra una gráfica los valores posibles de una probabilidad, es decir, que solo puede ser uno es que es cierto que ocurra.
probable va a estar entre 0 y 1. A la mitad es una probabilidad del 50-50, es decir, 50%, y 0 que es imposible, ¿verdad? Entonces aquí se muestra esta figura, ¿verdad? Para mostrar valores posibles que tiene la probabilidad. Es decir, una probabilidad no puede ser mayor de 1 y ni menor que 0. Si es imposible, es 0. Si es probabilidad que va a ocurrir, certeza que ocurre, es 1. Y si es término medio, va a ser un valor entre 0 y 1, un decimal, 0.3, 0.5, etcétera, ¿verdad? Eso es un valor continuo. Cualquier suceso Ahora, sucesos complementarios. Algunas veces necesitamos calcular la probabilidad de que un suceso A no ocurra. Definición, entonces, el complemento de un suceso A denotado por A con una línea horizontal arriba, ¿verdad? Consiste en todos los resultados en los cuales el suceso A no ocurre. Es decir, y este se llama suceso complementario. Ejemplo, género al nacer. Dice, en realidad nacen más niños que niñas. En un grupo típico hay 205 bebés recién nacidos y 105 de ellos son niños. Si un bebé del grupo es seleccionado al azar, ¿cuál es la probabilidad de que no sea niño? Entonces, solución, ya que de los 105 de los 205 bebés son niños, se deduce que 100 de ellos son niñas. Entonces aquí hay que tener cuidado, ¿verdad? Por ejemplo, ¿cómo vamos a sacar este? Entonces nos piden cuál es la probabilidad que no sea niño. Pero los datos que nos dan son el total 205 y los que son niños, ¿verdad? Entonces, ¿cómo vamos a sacar? Entonces ahí hay que tener cuidado, ¿verdad? Entonces, los que no son niños los vamos a sacar por resta o diferencia, ¿verdad? Por resta. Entonces, el total menos 105. Esto me va a dar 100, ¿verdad? Que es el total que no son niños, ¿verdad? Entonces, es decir, la probabilidad de un suceso complementario. Entonces, 105 son niños, 100 son niñas, el total debe ser 205. Pero este 100 se debe calcular en algunos ejercicios, hay que calcularlo antes de ponerlo acá, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es la probabilidad de no seleccionar niña? De no seleccionar niña. Entonces sería lo que corresponde a niña, ¿verdad? Entonces sería probabilidad de que no sea niño, ya en la anotación, con una barra arriba, va a ser igual 100, el dato de niñas que son equivalentes a que no son niños, sobre el total que son 205. Y esto me da 0.488. Si lo dejamos en notación de número. Si lo multiplicamos por 100 nos va a dar en porcentaje, que sería el 48.8%. O sea que es alto, es casi lo que se maneja, ¿verdad? Las probabilidades que manejan de nacimiento. Bueno. Ahora, redondeo de probabilidades. Cuando se expresa el valor de una probabilidad, hay que dar la fracción o el número decimal exacto, o bien redondear los resultados decimales finales a 3 cifras significativas. Es decir, que 3 cifras significativas, que no sean 0 ninguna de esas cifras. Sugerencia, dice, cuando una probabilidad no sea una fracción simple, como 2/3 o 5/9, exprésela como un decimal para que el número resulte más claro. Ejemplos.
Por ejemplo, nos dice la probabilidad de 0.021491 tiene 105 dígitos significativos. Dígitos significativos, es decir, se refiere a los dígitos que no son cero, es decir, después del dígito cero, solo los que no son cero, eso significa significativo. 21491, es decir, sin contar este cero. Y puede redondearse a 0.215, es decir, no 3 cifras decimales, sino que 3 cifras decimales significativas. Esto es lo que se diferencia, ¿verdad? 3 cifras significativas. Pero tampoco es que me voy a ponerles malo por eso, ¿verdad? Pero a él acostumbrarse 3 cifras significativas. Poco es que les voy a bajar el problema si una respuesta tampoco, pero es lo que se maneja por, más que todo por las tablas, ¿verdad? Los datos que vienen en las tablas, ¿verdad? Que vamos a usar en las tablas de probabilidad. Entonces, ¿qué significa redondear a 3 dígitos relevantes? Eso significa, ¿verdad? Es decir, todo esto que me sale en la calculadora, lo dejo con 3 cifras significativas, es decir, 4 decimales después del punto, pero significativas son los que no son cero, sería 0.200.0215. Es decir, estas 3 dígitos relevantes. Otro ejemplo, dice, la probabilidad de un tercio puede permanecer como fracción, porque un tercio es una fracción sencilla, ¿verdad? Entonces la pueden dejar, si sale un tercio, un medio, pueden dejarlo en forma de fracción. Resultado y está bien. Puede permanecer como fracción o redondearse a 0.333, no a 0.3, ¿verdad? Es decir, que si se va a pasar a decimal, esto hay que dejarlo con 3 cifras decimales significativas, que va a salir 0.333, no 0.3. ¿Por qué? Porque si lo convertimos en porcentaje, esto va a equivaler a 30%. Y este es 33.3%, es decir, se están eh, obviando 13%, ya es una cantidad que incide, entonces no se puede, por eso es que se recomienda 3 cifras decimales significativas, ¿verdad? Que si solo dejan uno, están diciendo que solo el 30%, y eso no es real, ¿verdad? Entonces, por eso es que se recomienda que tenga 3 decimales significativos. En un caso que se quiera redondear una probabilidad, pasarla a decimal, ¿verdad? Hay que dejarla con 3 cifras significativas. Es lo que dice la regla del redondeo. Me está tapando acá, aquí arriba en la definición. Otro ejemplo, la probabilidad de obtener cara en el lanzamiento de una moneda puede expresarse como un medio o 0.5. ¿De dónde sale 0.5? De dividir 1 entre 2. Y como 0.5 es exacto, no hay necesidad de expresarlo como 0.500, ¿verdad? Entonces esto se da también, si al dividir una fracción da exacto, lo dejamos en decimal exacto, no hay que ponerle más ceros, no es necesario, ¿verdad? Y el último ejemplo de esto dice que la fracción, una probabilidad me da un valor de fracción 432 entre 7840 es exacta, pero su valor no es obvio, ¿verdad? Esta fracción no hay claridad como que me dijeran probabilidad de un medio, un tercio. Entonces, este tipo de fracciones, cuando hay números grandes, ¿verdad? Tanto arriba como abajo de la fracción, es mejor expresarla en forma decimal. ¿Cómo se expresa? Es decir, el resultado de dividir este entre este me va a dar este dato lo redondeado a 3 cifras significativas. ¿Cómo salió esto de dividir 432 entre 7842? Que eso lo hacen en la calculadora. 432 entre 7842
0.05508. Y como se deja tres cifras, entonces queda 0.0551. Este valor sale de dividir este de arriba, el valor de arriba de la fracción, el numerador se dice matemáticamente entre denominador. Valor de arriba de la fracción entre el valor de abajo de la fracción. Posibilidades. Ahora, posibilidad es otro subtema de las probabilidades. Dice, las posibilidades reales en contra de que ocurra un suceso A están indicadas por el cociente probabilidad de que no ocurra A. Recuerden que esta rayita arriba es que no ocurra, es el complemento, dividido entre la probabilidad de que ocurra el evento A. Entonces, casi siempre expresado en la forma A, dos puntos B, que se lee como A B, donde A y B son enteros que no tienen factores comunes. Entonces, las posibilidades reales a favor del suceso A son el recíproco de las posibilidades reales en contra del suceso A. Es decir, estas son las posibilidades reales en contra. Es la división de la probabilidad de que no ocurra A entre la probabilidad de que ocurra A. Se lee esta división. Ahora, las posibilidades reales a favor es el recíproco, es decir, lo contrario. La probabilidad de que ocurra A entre la probabilidad de que no ocurra A. Es decir, lo contrario. Miren, aquí están intercambiados estos factores, ¿verdad? Aquí están al revés. Entonces, a favor es que lo que a favor es que ocurra arriba y que no ocurra, dividido entre la probabilidad que no ocurra abajo. Si las posibilidades en contra de A son A, dos puntos B, que se lee A B, ¿verdad? Entonces las posibilidades de A son, no, si las posibilidades en contra de A, que es la de arriba, ¿verdad? Esta, las posibilidades a favor van a ser al revés, de B a A. Y las posibilidades de pago en contra del suceso A representa la proporción de la ganancia neta si usted gana con respecto a la cantidad de la apuesta. Posibilidades de pago en contra del suceso A, ganancia neta por la cantidad apostada, ¿verdad? Este es por, ¿verdad? Esto es una multiplicación, ¿verdad? Por la cantidad apostada. Ok, voy a corregirlo ahí. Por la cantidad apostada. Vamos a dejarlo así. Por la cantidad apostada. Ya vamos a ver con ejemplo acá. Ejemplo. Dice, si usted apuesta $5 al número 13 de la ruleta, su probabilidad de ganar es 1 sobre 38. Es decir, un 38avo. Y las posibilidades de pago están dadas por el casino como 35-1. Entonces el inciso A nos dice, calcule las posibilidades reales en contra del resultado 13. Inciso B, ¿cuánta ganancia neta podría obtener si gana apostando al 13? Y si el casino estuviera funcionando solamente por diversión y las posibilidades de pago se modificaran para igualar las posibilidades reales en contra del 13, ¿cuánto ganaría usted si el resultado fuera 13? Entonces, lo primero que nos piden es las posibilidades reales en contra. Entonces, las posibilidades reales
Entonces, tenemos la probabilidad de ganar es 13, ¿verdad? Que ya no lo da. La probabilidad de ganar es 1 sobre 38. ¿Cómo sacamos la probabilidad de no 13? Dice que es 37, 38 avos. ¿Cómo la sacamos? Es decir, como una de 38 es la probabilidad de que salga un valor de 13. Entonces, este 37 va a salir de restar, es decir, 38, que es lo que está abajo, menos 1, ¿verdad? 38 menos 1. Es decir, el complemento. La probabilidad de no 13, si tenemos una fracción, solo vamos a copiar el denominador de la fracción para el complemento, y el valor que va a ir arriba va a ser la resta de este total menos el valor de que ocurra, ¿verdad? Entonces así vamos a sacar este valor de acá, 38 menos 1 que da 37, ¿verdad? Entonces, ¿cómo sacamos las posibilidades reales en contra del 13? Va a ser probabilidad del no 13 sobre la probabilidad de que aparezca 13. Dividimos, sería 37 sobre 38 entre 1 sobre 38. Resultado va a dar, hacen esta división entre esta, resultado les va a dar 37 sobre 1 o 37. Entonces un valor entero equivale que las posibilidades en contra del 13 son 37 a 1, ya en forma de notación, son 37 a 1. Inciso B dice, ¿cuánta ganancia neta podría obtener si gana apostando al 13? Entonces, como las posibilidades de pago en contra son 35 a 1, esto lo dice el ejercicio, ¿verdad? Dice que las posibilidades de pago están dadas por el casino como 35 a 1. Entonces, el inciso B, ¿cuánto va a ser la ganancia que gana si apuesta al 13? Va a ser 35 a 1, es decir, ganancia neta al monto apostado. Entonces, como hay una ganancia de 35, este dato ya lo da acá la posibilidad de pago. Entonces, hay 35 por cada dólar apostado. Entonces, para una apuesta de 5 dólares, solo vamos a multiplicar 35 por 5, porque apuesta 5 dólares, ¿verdad? Y dice que la posibilidad de pagos en contra es de 35 a 1. Entonces, multiplicamos 35 por 5, porque esos 5 dólares es lo que está apostando. Y esto es igual a 175 dólares. Eso es lo que está ganando. Y el inciso C nos dice que si el casino estuviera funcionando solamente por diversión y las posibilidades de pago se modificaran para igualar las posibilidades reales en contra del 13, ¿cuánto ganaría usted si el resultado fuera 13? Entonces, el inciso C nos dice que si fuera igual a las posibilidades en contra, entonces hay que ocupar el inciso A, ¿verdad? El resultado del inciso A nos dio 37 a 1, que se puede escribir la respuesta. Entonces, como las posibilidades de pago son 37 a 1, porque es lo que nos dio en el inciso A, entonces la ganancia va a ser 37 por 5, 185, es decir, sería más, ¿verdad? Entonces en este hay que tener cuidado con los valores, ¿verdad? O sea, la probabilidad de un valor nos la van a dar, pero el otro lo tenemos que sacar por diferencia, valor de arriba. Y la ganancia neta, entonces, el valor de la ganancia neta por la cantidad de dólares apostados.
Y el inciso C dice que si solo estuviera funcionando por diversión, las posibilidades de pago se modificaran para, para igualar las posibilidades reales en contra del 13, entonces va a ser lo que nos salió en el inciso A multiplicado por la cantidad de dólares apostados, que fueron $5. Entonces, ¿qué va a ser más? Entonces, estos datos se manejan lo que nos den y otro tenemos que tener claro cómo por deducción sacamos el complemento, ¿verdad? No sé si hay preguntas acá. Entonces, posibilidades reales en contra es que no ocurra, probabilidad que no ocurra entre probabilidad que ocurra. El resultado que dé se puede expresar como 37, 2 puntos a 1. Bueno, aquí lo voy a tener que volver a... Esto como indica que es un por, ¿verdad? Lo cambié, pero esto se va a multiplicar ya en un ejercicio. Bueno, entonces en este ejercicio no solo nos piden las posibilidades en contra. Si nos hubieran pedido las posibilidades a favor, hubiera sido la división al revés. Hubiera sido 1 sobre 38 sobre 37 sobre 38. Es decir, hubiéramos hecho si hubiera sido a favor, entonces hubiera sido la división contraria, ¿verdad? De estos valores sería a favor, sería 1 sobre 38 sobre 37 sobre 38. Como lo dice, entonces hay que tener cuidado ahí, ¿verdad? Bien. Ahora entramos a lo que es la regla de la suma. Anteriormente solo vimos sucesos simples. Ahora se estudiarán sucesos compuestos. Un suceso compuesto es cualquier suceso que combine dos o más sucesos simples. Entonces, la notación de la regla de la suma se escribe como P, A o B. Es decir, que la probabilidad de que en un ensayo ocurre el suceso A u ocurre el suceso B o ambos ocurren, es decir, que pueden ocurrir al mismo tiempo. O ocurre solo uno de ellos o pueden ocurrir ambos al mismo tiempo. Ejemplo 1. En base a datos de siguiente tabla, encuentre la probabilidad de que al seleccionar un sujeto al azar tenga resultado positivo o que consuma droga. Entonces aquí se da esta tabla resultados de exámenes sobre el consumo de marihuana. Entonces, un ejercicio solo nos va a dar esta parte, ¿verdad? Por eso yo puse acá total filas que se calculan y total columnas que se calculan. Es decir, un ejercicio solo nos va a dar esta parte. Lo demás ustedes se debe calcular. Entonces aquí combinan de exámenes sobre consumo de marihuana, se le hicieron prueba a varias personas. El primer renglón, los renglones indican los resultados que dan positivos o resultados negativos y las columnas nos dice si la persona dijo que consumía o no consumía. Entonces aquí nos piden la probabilidad de que tenga resultado positivo o que consuma drogas. Entonces la tabla en los ejercicios solo nos van a dar esto de acá, ¿verdad? Lo demás tenemos que calcularlo. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Sacamos los totales de filas, sumando, ¿verdad? En cada fila, y los totales en columnas, sumando cada columna. Luego, el total de este total debe coincidir con el total de este total de abajo, ¿verdad? Total de la última columna debe coincidir con el total del último renglón.
Esto nos va a dar 300. Estos datos ustedes los confirman. Ahora, nos piden cuál es la probabilidad de que resulte positivo o que consuma droga. Entonces tenemos que combinar resultados de del primer renglón y resultados de la primer columna. Es decir, que estos se intersectan. Entonces tomamos datos que cumplan de forma cada cantidad que se sume una sola vez sería. Dice que resulte positivo. Entonces tomamos la fila 119 más 24 o que consuma droga. Entonces, estos dos ya no los vamos a sumar, sino que solo vamos a lo que queda pendiente. ¿Qué es lo que queda pendiente acá? 3 de la columna que nos indica que consuma droga, que sea el resultado positivo y que consuma droga. Entonces va a ser esta suma de 3 datos. Solo se suma una vez, ¿verdad? No se va a repetir. Esto me da un total de 146. Y seguido, ese total, seguido se divide entre el total, el gran total que tenemos acá, ¿verdad? Entonces, la probabilidad de que sea positivo o que consuma droga se puede indicar como la probabilidad de A o B, donde A es el resultado positivo y B es que consuma droga, va a ser igual 146, el total que me dio, ¿verdad? Es decir, estos datos, estos dos más este, es decir, resultado positivo y que consuma droga, es decir, sería este valor que me dio 146 entre el gran total de todo esa tabla que da 300. Entonces, 146 entre 300 me da 0.487 redondeado a 3 cifras decimal.